Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén. Primero que todo, quiero darle las gracias muy especialmente a Inés Sarabia, que en nombre de su fundación o de la fundación Ascending Minds, tuvo la generosidad de invitarme. Realmente para mí es un honor estar con ustedes hoy y poder compartir parte de mi experiencia. No soy académica, como la mayoría de mis amigos y de mis colegas. Yo soy maestra, he sido maestra durante muchos años, he sido directora de colegios, he trabajado en primaria, en secundaria, en la universidad, ahora trabajo en el desarrollo profesional de docentes. Pero lo que quiero compartir es realmente mi experiencia, que ha sido, pues para mí, fascinante, porque mi pasión ha sido la educación. Entonces, es una experiencia a través del viaje de la educación. ¿Ok? Comencé hace muchos años, no voy a dar fechas exactas para no contarles intimidades, pero hace muchos años, y a mediados de los 80, yo trabajaba en un colegio femenino allá en Bogotá para niñas de un nivel socioeconómico alto, medio alto, alto. Pero vivía en un barrio o cerca a un barrio donde la mayoría de los niños estaban en la calle. No había sino como una escuela en todo el barrio para 150 niños y el resto pues no tenía la posibilidad de ir a la escuela. Entonces decidí que era importante fundar un colegio para ellos. Su único requisito para entrar era que fueran niños de la calle. Como no tenía escuela yo, pues usé el colegio donde trabajaba y el colegio me prestó un bus y en ese bus yo iba durante un año, fui la celadora del bus, recogíamos a los niños a eso de las 3:30 de la tarde y luego los llevaba al colegio, al otro colegio donde yo trabajaba y regresaba a eso de las 7 de la noche. 2 años después de haber fundado ese colegio, muere mi hermana. Ella murió muy joven y ella había fundado otro colegio allá en Bogotá, también para niños de un nivel socioeconómico alto. Y a raíz de la muerte de ella me pidieron para que yo fuera rectora del colegio, lo que hice durante 11 años. Pero lógicamente nunca abandoné el colegio que había fundado. Y tenía como dos grandes inquietudes. Por un lado, en el colegio que había fundado, como no tenía colegio allá en el barrio, la gran preocupación era cómo hacer de la comunidad una fuente de aprendizaje. Y en el otro colegio donde yo trabajaba y donde ahora era rectora del otro, la gran preocupación era cómo lograr para cambiar las evaluaciones de manera que la evaluación no constituya un sentido de mediocridad. Mediocridad en el sentido en que el alumno lo primero que pensaba es ¿cuánto necesito para pasar esta asignatura? 3.8. Entonces estudiaba para sacar el 3.8 y efectivamente ahí llegábamos. Hemos dicho, las notas, las calificaciones, el deseo de pasar al siguiente curso, era la motivación, pero no había mucha motivación a nivel de aprender por aprender. Esas dos preguntas o esas dos inquietudes a veces me quitaban el sueño. No con mucha frecuencia, pero sí a veces. Dije, hay que hacer algo. Llegó a mis manos un magnífico artículo escrito por Constance Camille. Constance Camille es docente de universidad, ha trabajado mucho en cómo reestructurar las matemáticas para los niños pequeños y trabajó con Piaget como 10 años más o menos, muy de cerca, y escribió un artículo muy bello que se llamaba Autonomía como opción educativa. Ese artículo realmente me impactó, porque me di cuenta que lo que teníamos
que desarrollar en la escuela era el sentido de autonomía de los estudiantes y empezando por nosotros mismos los adultos. Tomé la definición de Piaget, que autonomía es la capacidad de gobernarse a sí mismo teniendo en cuenta el punto de vista de quienes lo rodean. Empecé a trabajar un poco, Camus y Piaget trabajan un poco lo que es la autonomía intelectual y la autonomía moral. Pero fue muy interesante porque mientras estaba leyendo todo esto sobre autonomía, tuve la oportunidad de ir a Harvard y estar con Lawrence Kohlberg en un seminario durante en un verano sobre el desarrollo del juicio moral. Entonces como que empezó a hacer todo clic. Kohlberg había estudiado también con Piaget. Y años más tarde me invitan a mí como profesora, o fui como profesora invitada a la Escuela de Educación allá en Harvard, en la Universidad de Harvard. Lawrence Kohlberg estaba en Harvard también. Y conocí a Robert Selman, quien estaba trabajando mucho en todo lo del desarrollo social. Entonces como que todo se unió. Me di cuenta que realmente la obligación de la escuela es el desarrollo autónomo de los niños en el campo de lo intelectual, lo social y lo moral. A mí no me llegaban cabecitas así en el aire o cabecitas con patas. A mí me llegaban niños que tenían un intelecto, que tenían unos sentimientos, que tenían un cuerpo y que tenían una gran necesidad de interactuar con el otro. Entonces, ese fue como para mí el gran, no descubrimiento, como la sensación hacia allá es donde debemos ir. ¿Cómo lograr que la escuela desarrolle esas tres autonomías? Cuando hablo de autonomía intelectual, voy a ser muy breve en esto, estoy hablando de la capacidad que tiene el individuo de relacionar conceptos, de transmitir conocimiento, de mejorar la situación en que vive, de resolver problemas, pero no los problemas que están al final del capítulo. Eso ya no lo sabemos, uno enchufa la fórmula y le va bien. No, 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 no. Resolver problemas de la vida cotidiana. Y la gran preocupación mía ahí era cómo logramos bajar las paredes del aula para que lo que estemos ofreciendo en el aula tenga sentido para el niño en su vida normal, o no normal, porque la escuela también es normal, pero en su vida por fuera, en su vida en su casa. ¿Y cómo logramos traer los aprendizajes que tiene el niño de la casa, del mundo, con sus amigos, la calle, etcétera, al aula? Había que hacer de alguna manera que ese conocimiento tuviese sentido para el niño. Ahí era obvio que para poder lograr desarrollar esa autonomía necesitábamos pasar de un desarrollo de pensamiento muy concreto a un nivel de pensamiento más abstracto. Y voy a dar un ejemplo, no para entrar en la discusión piagetiana de esto, sino piensen en la persona o la sociedad que se encuentran en un nivel de desarrollo de pensamiento concreto. Es la persona o la sociedad que encuentra un problema y busca a quién echarle la culpa. Busca el chivo expiatorio. Es mucho más fácil buscar, es mucho más concreto encontrar una cara, encontrar a quién echarle la culpa, es el Ministerio de Educación, son los taitas que ya no les paran bolas a los hijos, el currículo, bueno, tenemos 20,000 excusas, el Ministerio de Educación, la dirección del colegio, etc. Pero la persona o la sociedad que se encuentra en un nivel de desarrollo cognitivo más alto o de pensamiento más alto, es la persona o sociedad que encuentra un problema y busca soluciones. Y eso es lo que hay que enseñarle
a nuestros estudiantes y desde muy chiquitos a encontrar soluciones a los problemas que los rodean. Y para eso hay que utilizar las diferentes disciplinas porque nos ayudan a resolver esos problemas. Voy a contar aquí una anécdota. Yo fui profesora de elemental. Tenía un grupo de tercer grado, niños más o menos de 9 años. Y era profesora de matemáticas, de inglés y de ciencias. Los pobres de ciencias creo que aprendieron prácticamente nada. Yo no estaba muy interesada y como que no sabía, no me salía muy normal. De matemáticas algo me gustaba, entonces ahí aprendieron un poquito más de eso. Y de inglés tal vez aprendieron más porque era con lo que más tranquila me sentía yo y me gustaba. Pero llegamos a matemáticas y yo era muy buena profesora en esa época. Creo, los niños me querían, hacía actividades simpáticas, nos divertíamos. Todo eso está muy bien. Pero, por ejemplo, tenía la necesidad de cumplir el currículo, sentía yo. Nadie me iba a mirar a la hora de la verdad que es lo que yo estaba haciendo. Pero tenía la necesidad de cumplir un currículo y seguir los libros y planear las clases tal como me decían que tenía que planear las clases. Entonces, durante 2 meses enseñé fracciones. Entonces los niños pintaban la media naranja, recortaban un cuarto de plátano, trabajaban no sé qué, sumaban 1 medio más 1 medio es igual a 1, acabaron los 2 meses, hicieron sus tareas, presentaron el examen, les fue bien, y yo como maestra pues me daba palmaditas en la espalda, logré que los chicos aprendieran las fracciones, me lavé las manos como Pilato y pasemos al siguiente, el siguiente tema, ¿no? ¿Cuál sería mi sorpresa cuando 2 días después de haber terminado la famosa cuestión de fracciones, yo estaba en mi escritorio haciendo unas correcciones o algo y había 2 niños junto a mí y uno de ellos llevó una barra de chocolate. Y cuando uno le dice al otro, ay, yo me pido la mitad más grande. Yo hice plop como Condorito. 2 meses estudiando fracciones. Y el niño se pedía la mitad más grande. Bueno, eso me enseñó que yo tenía que dejar de pegar ladrillos, y digo pegar ladrillos era enseñar una unidad y después pasar a otra unidad y después pasar a otra, que de alguna manera yo tenía que tener una perspectiva un poco más amplia. Entonces decidí que tal vez era tiempo de empezar a hacer paredes, en lugar de simplemente quedarme pegando ladrillos. Pero bueno, esa es otra parte de mi historia. Pero hablando de las autonomías, esa era la autonomía intelectual. Y cuando hablaba de autonomía moral, hago referencia a la capacidad que tiene el individuo para actuar de acorde a unos principios universales. Unos principios universales que han sido construidos por los individuos dentro de una sociedad y que ha sido aceptada por esa sociedad y apoyada y fomentada por esa sociedad. A mí siempre me da risa, o no me da risa, pero me suena extraño cuando me dicen, es que se perdieron los valores, la juventud de hoy perdió los valores. Yo digo, ¿dónde diablos se fueron los valores? Los valores no se han perdido. Aquí los únicos perdidos somos nosotros, que no vivimos esos valores. Hay valores universales como es el valor a la vida, la justicia, la verdad. Y eso hay que enseñarlo. Y eso hay que promoverlo en la escuela, no solamente a través tal vez de una clase de valores, o en esta semana vamos a estudiar el valor de la justicia. No, no, no. Eso tiene que ser un hábito y una rutina cotidiana en el aula. Si yo estoy hablando de justicia, tengo que empezar a preguntarme, ¿qué tan justa soy yo con mis estudiantes? ¿Cuánto los escucho? ¿Qué tanto valor le doy a lo que están pensando? ¿Cómo hago su pensamiento visible para poderlos llevar más allá? Eso toma tiempo. Eso es laborioso. Y muchas veces nuestros actos injustos no es tanto por lo que hacemos,
sino por lo que dejamos de hacer. No es tanto por lo que decimos, sino por lo que dejamos de decir. Y muchas veces actuamos injustamente o inmoralmente, que suena duro, pero es cierto, por pereza, por no quererme comprometer. Más bien que eso lo resuelvan otros. Y nuestras acciones inmorales muchas veces son esas. No lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. No lo que decimos, sino lo que dejamos de decir. Entonces, ese sentido de justicia para nosotros como maestros, y hoy en día, por ejemplo, que estamos en medio de una pandemia, donde seguramente tenemos niños o las clases por Zoom, debemos ser muy claros en qué es lo que queremos que nuestros estudiantes comprendan y por qué. ¿Será necesario gastar horas y horas repitiendo cierto tipo de información que está en la palma de las manos de los niños? Hoy en día, la gran mayoría de la información está en este cuadrito así de chiquito, en el teléfono. Y todos los chinos cargan su teléfono y tienen su Siri, su Alexis y no sé qué. No, yo creo que sí es importante ahorita hacer como un momento de reflexión para ver moralmente qué es lo que debemos trabajar con nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos desarrollar en ellos el sentido de empatía? El sentido de justicia hacia mí, hacia el otro, hacia el mundo que me rodea. Y eso de alguna manera me lleva a la autonomía social, que es la capacidad del individuo de relacionarse con el otro. Y cuando hablo del otro, es primero que todo poderme relacionar conmigo misma, relacionarme con mi compañerito de pupitre, relacionarme con mi familia, con mis compañeros, con mi país, con el mundo en que me encuentro. Y si soy una persona que tiene un sentido de trascendencia, ¿cómo me relaciono con ese ser trascendente? Es poder desarrollar en nosotros mismos el sentido de empatía, podernos poner en los zapatos del otro, poder entender al otro para poder ayudarlo cada vez más. Y esa es una responsabilidad de nosotros los docentes. ¿Cómo desarrollamos ese sentido del otro? Entender las perspectivas del otro. Poder trabajar realmente en colaboración. No en equipo o en grupo, usted es bueno para el dibujo, entonces usted hace el dibujo, usted es bueno para el computador, entonces me mete el computador y yo soy buena para hacer la presentación, entonces yo les cuento a los demás lo que hicimos. No, eso es como, no sé exactamente cómo se llama, pero algo de la, perdón un segundito, está un poquito, me emociono y entonces eso no es trabajo en equipo, mejor dicho. Eso es trabajo en grupo. Cuando hablo de un trabajo de colaboración, es cuando estamos co-creando. Cuando vamos más allá del conocimiento tuyo y tuyo y tuyo y mío. Vamos a co-crear. Vamos a crear algo diferente. Ese es el verdadero trabajo en equipo y el verdadero trabajo colaborativo. Eso no es una acción o una cualidad que todos tengamos tan fácilmente. Hay que desarrollarla. Y hay que desarrollarla en los niños desde muy pequeño. Y para poder desarrollar eso, necesitamos tener la capacidad de escuchar auténticamente, de observar detalladamente, de poder cuestionarnos y de hacer preguntas también auténticas, no las preguntas que es poner como la patica en la zancadilla, a ver dónde se equivoca el niño. No, preguntas auténticas que lleven al niño a desarrollar ese pensamiento y esa capacidad de producir y de crear con otros. En medio de todo esto,
que eso era como una pandemia para mí, pero pandemia en el buen sentido. Estaba llena de ideas y de, no sé, de emociones. Tuve la oportunidad de entrar en contacto con el Proyecto Cero. El Proyecto Cero es una organización de investigadores que forma parte de la Escuela de Graduados de la Universidad, en Educación de la Universidad de Harvard, con quien todavía trabajo con ellos. Y cuando estuve como profesora invitada allá en Harvard, tuve la oportunidad de estar pues todo un año trabajando muy de cerca, haciendo muchas de las traducciones, y hoy en día trabajo con mi colega que vive en Miami, quien también es colombiana, María Jimena Barrera, y con ella seguimos trabajando con Harvard y trabajando con una fundación que comencé yo en Colombia hace varios años para desarrollo profesional. Entonces, todas estas cosas como que las hemos venido trabajando, las hemos venido depurando y forman parte de los cursos, unos cursos que ofrecemos hoy en día con Harvard y con Fundacías. Pero ¿qué me trajo el Proyecto Cero? El Proyecto Cero fue como, me llegó como anillo al dedo. Acababan de sacar un marco pedagógico de enseñanza para la comprensión. Y me di cuenta que de alguna manera era lo que me iba a permitir llevar a la realidad del aula, sacarlo de mi cabecita y de la cabecita de la gente con quien yo trabajaba, para llevarlo a la realidad, a la acción en el aula. Y fue este marco de la enseñanza para la comprensión, me dio los elementos clave para poder organizar todas estas ideas que teníamos, planear en equipo, desarrollar un vocabulario común y poder ir a la acción. Yo estaba muy consciente que para desarrollar estos 3 tipos de autonomía se requería el desarrollo del pensamiento. Y para poder desarrollar el pensamiento se requería la reflexión. Y desgraciadamente la escuela o la institución educativa no tiene mucho tiempo para reflexionar. Los pobres maestros están hasta aquí, tienen que planear que las notas, que las calificaciones, que el bazar, que el no sé qué, que 20,000 cosas. Los alumnos tienen que hacer sus tareas. Y son tareas aquí, son 20,000 actividades, etc. Y resulta que sí es esencial sacar el tiempo para poder reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Yo, como maestra, tengo que reflexionar sobre mi práctica. El estudiante tiene que reflexionar sobre su propio conocimiento, sobre su propio aprendizaje. Cosa tan importante que es enseñarle al niño a aprender cómo aprende. Ayudarlo a eso, para que realmente la educación tenga sentido. Entonces, esos elementos del marco de alguna manera me ayudaron a configurar y a trabajar con mis profesores, tanto del colegio anexo, que era el colegio para los niños de la calle, como para los otros estudiantes, porque formamos grupos de estudio, que nos ayudó, de alguna manera nos ayudó a ver cómo podríamos darle respuesta a esas inquietudes que teníamos y cómo podíamos salir de la mediocridad y cómo podíamos hacer de la comunidad una fuente de aprendizaje. En ese momento creo que me di cuenta que ya no era solamente levantar paredes, se trataba de construir templos. Yo creo que bueno, no voy a decir por ese lado, por otro lado. Para ese desarrollo del pensamiento, pues una persona como David Perkins, que ha trabajado tanto el pensamiento, de él aprendí y de sus colegas allá en el Proyecto Cero, la importancia de hacer visible el pensamiento, de hacer visible muchas de las cosas que para nosotros eran invisibles y que teníamos que pasar del conocimiento
a la comprensión. El conocimiento es algo que tenemos, como una llave aquí en mi mano. ¿Lo tengo o no lo tengo? La comprensión es poder utilizar ese conocimiento para hacer algo. Es decir, coger esa llave para abrir puertas. Cuando abro esa puerta, es cuando llego a la comprensión. Bueno, la comprensión total nunca se alcanza, siempre estamos en proceso. Pero entonces era pasar simplemente de tener una información o un conocimiento, pasarlo a comprender. ¿Y qué es comprender? Comprender es la capacidad de utilizar el conocimiento de manera flexible y de manera creativa para resolver problemas de la vida real, para transferir conocimientos y poder adaptar conocimientos en diferentes, utilizar el conocimiento en diferentes contextos, mejorar el mundo que me rodea y sobre todo ayudarme a cambiar mi propio comportamiento. Yo creo que la educación que no cambia el comportamiento, ya sea a nivel ideológico o a nivel de acción, esa plática se perdió. Entonces, quiero terminar. Esa era como una fábula que había. No me pregunten exactamente quién la dijo, porque seguramente pues no me acuerdo. Pero iba caminando por la calle y vi a un señor pegando ladrillos. Le dije, ¿usted qué está haciendo? Estoy poniéndole cemento a los ladrillos. Seguí caminando, vi a alguien más adelante. ¿Usted qué está haciendo? Pues estoy levantando una pared. Seguí caminando más adelante. ¿Y usted qué está haciendo? Estoy construyendo un templo. Yo creo, mis queridos amigos, que uno como educador, y educador no es solamente el que está en la escuela, educador somos todos, tenemos que empezar a que nuestros estudiantes construyan templos y no nos quedemos pegando ladrillos. Muchas gracias.